Hola, en este vídeo vamos a dar los primeros pasos en la interfaz de Blender. Vamos a ejecutar el programa, doble clic, vamos a maximizar la ventana. Aquí podéis observar la ventana de bienvenida, Splash Screen en inglés, donde vamos a poder ver la versión que está corriendo actualmente, la que tenemos instalada. En el momento de grabar este vídeo es la 277A, la más actual, a día 3 de agosto. Voy a quitar esta ventana haciendo clic con el botón derecho sobre el escenario. El escenario es esta ventana que tenemos, que os estoy mostrando con el cursor del ratón, ¿veis? Es importante entender que en Blender, de cara a seleccionar cualquiera de los objetos que tenemos en el escenario, por defecto podemos observar que tenemos un cubo, vamos a tener también una luz, es decir, una fuente lumínica, y vamos a tener una cámara, la cámara que nos va a permitir renderizar, fotografiar todo lo que tengamos dentro del escenario. Fijaos que para seleccionar los objetos, vosotros no lo veis, pero os lo digo, no estoy empleando, como suele ser habitual, el botón izquierdo del ratón, sino que estoy empleando el botón derecho. Eso es una de las grandes particularidades de Blender, es que a diferencia de la mayor parte de los programas, cuando quieres seleccionar algo tienes que emplear el botón derecho. El botón derecho, habitualmente, la mayor parte de los programas, lo que genera es un menú, un submenú desplegable. En Blender no. En Blender nos permite simple y llanamente seleccionar los objetos. Si yo intentara seleccionar los objetos a la manera, digamos, tradicional, es decir, con el botón izquierdo, esto es lo que sucede. No seleccionamos nada, pero sin embargo, allá donde hagamos clic con el botón izquierdo del ratón, nos persigue esta especie de figura. Dentro de la guía de comandos de Blender, esta figura, muy importante, como podremos observar en futuros vídeos, Blender lo llama cursor. Como cursor también es lo que ahora mismo se está moviendo la flecha, yo para, digamos, intentar diferenciarlo uno del otro, voy a decir que esta especie de circunferencia rojiblanca, que ya os digo que va a tener mucha importancia, lo voy a llamar el cursor de la escena, mientras que el cursor del ratón, es decir, lo que es la flecha, lo voy a llamar como tal, cursor de ratón. Es importante también tener en cuenta que en Blender uno de los elementos fundamentales en su, como dicen los ingleses, workflow, es decir, en el procedimiento de trabajo, es el uso muy profuso y muy habitual de teclas del ratón, es decir, atajos, ¿vale? Entonces, una de las columnas más importantes que por defecto están ocultas es la oculta de transformación del objeto. Voy a seleccionar el cubo, botón derecho, recordad, y tengo dos maneras de obtener esta columna de transformación importante. Si veis aquí tenemos esta especie de simbolito de más. Si hago clic sobre él me va a salir evidentemente la columna de la que estoy hablando, es la Transform Column, la columna de transformación. Pero, como suele suceder en Blender, también podemos emplear teclas. En esta ocasión la tecla para poder ocultar y mostrar esta columna es la tecla N, N de Navarra. Fijaos que dándole a N aparece y desaparece. Es importante tener en cuenta que las teclas funcionan exclusivamente cuando el cursor del ratón está dentro del escenario. Si el cursor del ratón estuviese pues aquí vagando por cualquier otra columna, al dar a la letra N no pasa absolutamente nada. Es decir, que los atajos de teclado funcionan cuando tenemos el cursor del ratón dentro del escenario. Bien, vamos a analizar un poquito más esta columna de transformación. Va a ser muy sencillo y muy simple empezar directamente a, en esta ocasión, mover nuestro cubo. Tenemos varias maneras de hacerlo. Una es empleando precisamente esta pestaña de localización, donde al, digamos, cambiar los valores para cada uno de los ejes cartesianos, en esta ocasión en el eje X, ¿veis? Se ha movido 2 unidades a la derecha. El eje X viene también simbolizado por esta flecha roja, por este eje rojo. Voy a moverlo también otras 2 unidades en el eje Y,
que es evidentemente la flecha verde, y finalmente voy a hacer que se eleve otras 2 unidades sobre el eje Z, que es este azul. La otra manera de hacerlo, digamos, intuitivamente, de manera manual, es con el botón, en esta ocasión el izquierdo del ratón, situarse sobre cada uno de los 3 ejes, de las 3 flechas de este elemento que está dentro del cubo, que en inglés se llamaría widget y en español lo vamos a llamar manipulador, ¿vale? De tal manera que si yo me pongo encima de esa flecha verde y muevo el ratón, apreciáis que estoy moviendo el cubo. Fijaos también aquí en la pestaña de transformación, veréis que al mismo tiempo que lo muevo con el ratón también cambia evidentemente las unidades, el valor asociado en esta ocasión al eje X. Voy a subir y bajar. La otra manera de resolverlo es también, como suele ser habitual, como ya os dije antes, a base de teclados. Supongamos que yo lo que quiero es poner el cubo otra vez en su posición inicial. Voy aquí a transformación y voy a poner para cada uno de los valores tridimensionales 0, ¿vale? Y ahora voy a emplear el siguiente atajo, la letra G. Una vez que nosotros le damos a la letra G, G de Gerona, vais a observar que al mover el ratón, el cubo se mueve junto con el cursor del ratón. Voy a darle a escape para interrumpir esta acción y que el cubo vuelva otra vez al centro de la escena. Si nosotros queremos mover a base de teclado este cubo con cierta precisión, lo que vamos a hacer es simplemente una sucesión de teclas. Por ejemplo, voy a empezar con la letra G, seguido de la letra X, que nos va a indicar que vamos a mover de manera restringida el cubo a lo largo del eje X, seguido a su vez de un número. En esta ocasión puede ser el número 2. Obsérvese como una vez que lo he hecho, si le doy a la tecla Enter, Intro, ¿vale?, he movido el cubo 2 unidades a la derecha restringidamente sobre el eje X. Voy a hacer lo mismo de nuevo con el eje Y y el eje Z. G seguido de Y, en esta ocasión menos 2. Bien, otra vez G seguido de Z, veis que se activa el eje Z, por ejemplo, seguido de 4 unidades hacia arriba. Observad cómo aquí en transformación hemos movido efectivamente 2 unidades a la derecha, 2 unidades bien hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de cómo os situéis, y 4 unidades hacia arriba. Por ahora lo único que hemos sido capaces de hacer es, bueno, no es un poco de pavo, no es malo, es simplemente mover el cubo. Lo que vamos a hacer ahora es movernos nosotros por la escena. Para ello, lo que vamos a hacer es emplear de manera fundamental el botón central de nuestro ratón, que habitualmente suele ser una rueda, ¿vale? Si nosotros giramos la rueda, fijaos que lo que hacemos es un zoom hacia adentro, hacia afuera. Si lo que queremos es desplazarnos lateralmente, voy a darle a la rueda al mismo tiempo que le doy a la tecla Shift, mayúsculas. Bueno, en esta ocasión no me desplazo lateralmente, sino de arriba a abajo. Eso es, de arriba a abajo, Shift apretado, la rueda del ratón. Si hago eso mismo con la tecla Control, es ahora cuando efectivamente me estoy desplazando lateralmente. Para desplazarse de una manera mucho más libre, la rueda no debemos girarla, sino que simplemente lo que vamos a hacer es apretar la rueda, bien, la dejamos apretada, no la giramos, y al mover el ratón, observad lo que sucede. Estoy rotando alrededor del objeto que en ese momento tengo seleccionado. Si hago esto mismo apretando la tecla Shift, es decir, mayúscula, es decir, primero aprieto Shift, luego dejo apretado la rueda y ahora muevo el ratón, lo que hago es desplazarme a lo largo y ancho del escenario.
Si en vez de la tecla Shift empleo la combinación de teclas Control, el botón central, es decir, la rueda, la dejo apretado y muevo el ratón, observáis cómo lo que estoy haciendo es un zoom mucho más preciso y mucho más controlado que el que emplearía por el simple hecho de mover la rueda del ratón. Observad que también podemos emplear las teclas más y menos, concretamente del teclado numérico, ¿vale?, para también acercarnos y alejarnos. En caso de que os encontréis con un ratón cuya rueda, por la razón que sea, ha dejado de funcionar, cosa muy habitual en las salas de informática de los centros de secundaria, siempre le podéis ofrecer al alumno la alternativa de emplear el más y el menos. En sucesivos vídeos vamos a continuar con esta columna de transformación empleando el comando de rotación, de escala y dimensionando el objeto. Hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.